Hola, yo soy Temo Hola, yo soy Dayana. y esto es Conversación Pendiente. Hola, Temo, ¿cómo Hola, has Daya, ¿qué tal? estado? ¿Cómo están? ¿Cómo están, ¿Cómo chicos? están, ¿Cómo están todos chicos? por ¿Cómo ahí? se encuentran? Daya, ¿qué tal tu fin de semana? Bueno, todo tranquilo, aunque un poco estresante por la universidad, pero todo bien, manejable. A ¿Y tú? comparación de la semana pasada, este domingo ha sido un día tranquilo en el trabajo, ha parecido un día martes, Ujú. ¿no? Entonces, estamos grabando martes, ¿qué estamos? ¿Martes qué? Martes 9. Martes 9. Y bueno, hoy sí hay chamba en nuestro trabajo, hay bastante chamba, pero bueno, Sí. a ella le ha tocado en la mañana y de mí es mi día libre, así que no Ujú. nos ha tocado trabajar. Gladys, lo siento. Ha sido un día muy saturado para los chicos. Antes de comenzar, Daya, invitarlos a los chicos a que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube. Y además, aparte de lo del podcast, yo subo contenido y estoy que subo el segundo capítulo de mi libro. Entonces, para que lo puedan ir a ver, acá lo voy a dejar para que lo puedan ir a escuchar mientras cocinan, mientras quizás se están arreglando, mientras están estudiando, porque es un audiolibro, como para que lo puedan Y escuchar, es de, pues, como para conocerse uno mismo, para luchar por lo que realmente uno quiere, entonces ahí puedan irme a seguir y escuchar el audiolibro. muy buen libro. Recomendado, 100%. Muy Ya. bien, Daya, ¿qué vamos a tocar hoy día? ¿Cuál es la Bueno, conversación de hoy? chicos, comenzando con nuestro podcast, vamos a comenzar con lo que es Paranormal 2.0, porque les dijimos que iba a haber una segunda parte y pues, exacto, va a Claro, haber una segunda parte porque hasta yo me quedé picada con las historias del tema que dije que... claro. Siempre lo paranormal, siempre estas cosas de miedo, de terror, llaman muchísimo la atención. En cualquier podcast Claro. que tú escuches, en cualquier video que ya se haga, si tú tocas estos temas, pues la gente le gusta mucho escuchar estas historias. Entonces, en este Paranormal 2.0, vamos a contar un poco más de nuestras historias. Ay, se cayó nuevamente Philip. Paranormal. Paranormal. Ya lo presentamos, ya nos Ok. conocen, a los que no lo conocen, él es Filiberto, así que es un torito, ¿ok? Bien, entonces, como les decía, vamos a comentar un poco más de nuestras experiencias ya, de las cosas un poquito más fuertes que Más nos han fuerte, pasado, sí. y vamos a conversar un poco sobre los sueños y algunos mitos y leyendas urbanas que se tienen tanto en Chota como en Cutervo, como en Cajamarca, en los lugares en donde Residido. hemos vivido, y vamos a conversar un poco. Si ustedes tienen otras leyendas urbanas, otras historias, acá abajo, amigos, ¿ok? Muy bien, Daya, ¿quieres comenzar tú? No, no, comienza tú Ok, 100%. para entrar un poquito en contexto, para los que no han visto Conversación Paranormal, vayan a verlo, para que entiendan un poquito de la casa que les voy a hablar y voy a seguir conversando. Ok, para los que ya lo han visto, te había comentado que eso de la casa de mi amigo era suave. Entonces, Eh, ahora viene una de las cosas más fuertes que nos pasó en esa casa. ya, ¿Ya? bueno. Es un poco largo, así Ya. que siéntense, acomódate porque son en dos partes, así que vamos con la primera parte. Ya nos habíamos olvidado un poco de esto que había pasado con este amigo que te comenté que salió al baño y vio al chiquito bailando sobre el Ay, techo. ya. Ok, entonces pasó un tiempo y nuevamente hicimos nuestras reuniones de, ter de tertulia, en donde pues
como ya te comenté, hay música, hay comida, que es lo que más había siempre. Trago un poco, pero más era comida. Y hicimos quedada, es decir, ahí nos quedamos. No fue como las otras noches que era solamente como que un ratito de diversión y cada uno a su casa. No, esta vez sí hicimos quedada. Entonces, hicimos quedada, ya habíamos bailado, ya habíamos comido y nos acomodamos en la sala. Estábamos en la sala en donde pasa todo. Estábamos en la sala, muebles alrededor de la sala, eran 3 muebles. Entonces, supongamos que esta sea la sala, era un mueble acá, otro aquí, un individual aquí, y aquí la cocina, que era una cocina pequeña, porque estaba que construían la casa de mi amigo. Pero ahí estaba la cocina. Entonces, estábamos que dormíamos. Estábamos conversando sobre historias de terror, porque ya estábamos como que todo oscuro, como para entrar en ambiente. Entonces, contando historias de terror, cosas que bla, 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 todo eso. Y escuchamos un ruido en medio de la sala. Un fierro. Cayó con... ¿Qué decía? ¿Qué? Un fierro. Se cayó con... Prendimos la luz y en medio de la sala, para las mujeres va a ser mucho más fácil entender del fierro que voy a describir, porque nos dijeron que era parte del brasier de la mujer. No sé si en la copa ustedes tienen un tipo fierrito, creo. Algunos brasieres de algo. Ya, ok, entonces ese fierrito, uno de esos fierritos estaba en medio de la sala. Nadie había tirado ese fierro. Las chicas que estaban ahí nos dijeron que no, que ellas estaban enteritas, ellas estaban con todas sus cosas, que ellas por fastidiar no se habían sacado nada. No, nos dijeron, no estamos tal cual. Y el fierro estaba ahí, en mitad de la sala. Entonces lo cogimos, lo sacamos a la calle y lo tiramos lejos. Ay, qué miedo. Ya no. Nos volvimos a acostar, apagamos luz, conversando nuevamente sobre cosas de terror y tanta cosa, y otra vez vuelve a caer. dijimos, no manches, oye, ¿en serio? ¿Quién está jugando aquí? Encendimos. Daya, no sé si era el mismo fierro, pero era igualito. No sé si era el mismo fierro, pero era igualito. Ya, bueno, por lo menos esos fierros se parecen. Ya. Supongamos que haya sido del otro lado, ¿no? Ya, del otro lado. Ya, pero ¿qué hacía ese fierro? Ahí. En I. Ajá. Entonces dijimos, no, ya no. No, ya no, dijimos, no. Ya no. Chicos, duerman, ya no hay que hacer caso, y que esto, y que el otro, y bla, bla, bla. Hay que dormir abrazaditos. Los que estábamos en el mueble grande, sí. Los que estábamos en este mueble, que eran de 2 también, pero el que estaba solo se chingó. Porque, o sea, estaba solo, estaba que dormía solo. Bien, dijimos, no. Daya. Apagamos, nos acostamos y escuchamos en la cocina, que ya te expliqué que estaba al costado de la sala, que estaba oscuro todo porque nadie había entrado a la cocina, el llanto de un niño. ¿Qué? Un niño llorando. ¿Había un niño? Niño llorando. Su llanto era como si lo hubieran dejado solo, como si alguien lo hubiera, por castigo o por lo que sea, lo haya encerrado ahí. Y lloraba. Feo. Era, sí, muy, muy fuerte. Y la luz, para que tú la enciendas, no era que te levantabas y hacías clic, sino tú tenías que caminar. Y nadie lo quiso encender. Pero yo les decía, o sea, si hay miedo, prendan la luz. O sea, párate tú y párate. Yo también tenía miedo. Entonces dije, no me pienso parar. Vamos en grupito. Y se escuchaba, Dayana. Y se escuchaba fuerte. Se escuchaba muy fuerte. ¿Ya? Entonces nos hemos agarrado a abrazarnos los que estábamos cerca. El que estaba solo vino para el sofá grande para no tener miedo. Daya, se escuchaba que caminaba sus pasitos. La chica se taparon. La chica se tapaba porque dijo, tapándome, bueno, estaba oscuro, no veíamos nada, pero según ellas tapándose más no va a ver nada. Yo, mi lógica. Para que me entiendan. Hubo un silencio de un par de segundos y luego el grito de una de mis amigas, desgarradora,
y nos asustamos, y ahí sí prendimos luz. Sí prendimos luz. El que voló menos. Y la calmamos primero, porque sí, estaba fuera de sí. Yo sé que va a parecer que esa cara de algún libro o de una película, pero te lo juro que no, nos pasó eso. Estaba como ida. Entonces la calmamos, le dimos agua de la cocina, porque encendimos luz de la cocina, vimos que no había nadie, ¿ya? Le trajimos agua y nos dijo que, ¿cómo explicarlo? Ya, supongamos que esta haya sido la tela con la que se taparon. Acá estaba la cara de mi amiga o el cuerpo de mi amiga. Ya. Decía que por acá había sentido porque era mano chiquita, dedujimos que era el niño, le había tocado y le había agarrado así. Pero no de cólera, sino así como ayúdame, porque dice que la jalaba y no dijo nada y gritó. Te lo juro que gritó. Salimos despavoridos y fuimos al cuarto de mi amigo y ahí nos quedamos a dormir. Hasta ahí quedó ese día. Yeah. O sea, no contamos a nadie de los demás chicos de teatro porque no se habían ido todos a la tertulia. O sea, haz de cuenta que el niño vivía ahí porque, o sea, ya lo habían visto bailar ahí como un brujo, que siento que pero es mira, muy ¿por qué brujo. llorar? Entonces, luego pasaron unos días, creo que fue una semana y media, creo, y volvimos a hacer otra reunión. Y nosotros parábamos de tertulia. Es que como que era como para relajarnos, porque que salíamos de exámenes de la universidad, otros chicos de colegio. Entonces, hicimos otra reunión, pero no y estos chicos sí estaban algunos de la primera noche que había pasado, pero habían otros que no habían estado, que no sabían lo que había, exacto, no sabían lo que había pasado, entre hombres y mujeres, no sabían lo que había pasado. Otra vez, la tertulia, bla, 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 la comida, a dormir nuevamente. Historias de terror nuevamente. No aprenden literalmente. Pero entonces, en la cocina, afuera, si tú dejabas una luz encendida, se veía algo de la cocina. Algo de la cocina. Esta vez sí la habían dejado, no sé si fue la mamá de mi amigo o las tías, porque él vivía con su mamá y con sus tías en esa casota. ¿No era la que su mamá había fallecido? No, esa es otra casa. Ya. Esta es la casa de que nos habían alquilado para hacer teatro. ¿Te acuerdas que sí te comenté que había pasado una sombra blanca? Sí, que fue muy ok, creepy. listo. Entonces, ok. La luz estaba encendida del patio y daba algo de luz a la cocina. Entonces, si tú te concentrabas bien en ver en la cocina, sí podrías ver algo. Entonces, nuevamente, ¿no? El sofá donde había dos, este sofá grande y el individual. En el individual se sienta un chico que no había ido a la otra reunión, que ni por acá se imaginaba todo lo que nosotros habíamos pasado esa vez. Entonces, se acuesta y se levanta gritando. Nosotros no sabíamos por qué. ¿Qué pasó? Ya prendimos luz. Y no voy a decir las palabras que él dijo porque son groserías. Porque por la misma adrenalina y el susto dijo varias groserías, pero dijo, me he echado así. O sea, supongamos que este es el respaldar del sofá. Se había echado así porque era alto él. Y él había visto, supongamos que esta era la cabeza de mi amigo. Dice que había visto a alguien pequeño que le había hecho así y se había retrocedido. Y gritó. Obviamente, ¿quién no? Entonces, en nuestra locura de averiguar qué onda, porque era demasiado, dijimos, vamos a apagar la luz y llamarlo. Dentro de nuestros amigos había alguien, no psíquica, porque es mentir decirles que era psíquica, pero entendía más o menos. Sí podía sentir ese tipo de cosas, ok. Entonces, apagamos luz. Y dijo, vamos a concentrarnos, no hay que hacer bulla, porque si es un niño, se va a asustar. Hay que tratar de jalarlo, hay que tratar de llamarlo. Ya, entonces, ahí sí nos pusimos todo en el sofá grande. Dijimos, todos en el sofá grande, nada que en el libro, nada, todos en el sofá grande. Y otra vez empezó el llanto. El llanto desgarrador del niño, pero
como te vuelvo a decir, no era un llanto de que el niño se está asustando de algo, no, era un llanto de que lo habían dejado olvidado o encerrado o lo habían castigado o algo. Ujú. Entonces se acercó, como estaba todo oscuro, nosotros se escuchaban los pasos, créeme, se escuchaban los pasos del niño, se escuchaban los pasos del niño y de un rato se paró los pasos, ya no se escuchaban. Y mi amiga dijo, está en la sala. Ya no en la cocina, sino está en la sala. ¿Te acuerdas de la amiga que te conté que lo había agarrado y ¿Ya? lo había jalado? Ya. Se había ido nuevamente a la reunión. ¿Ya? No aprende la chica. Y ella decía que otra vez lo estaba tocando. ¿Por qué? Pero no era la misma chica que tenía esa habilidad, o sea, de mira, poder es como el niño sentía más apego por esa Sí, chica, ¿no? Porque 2 veces. es que me imagino que sentía más su miedo, entonces se jalaba más para ella, pues me imagino, no sé, ¿no? Entonces, pero no se jalaba para la chica que estaba concentrada y lo estaba tratando de jalar. Ujú. A ella no se acercaba, sino a mi otra amiga. Entonces, la chica que estaba concentrada decía, sí está aquí, está cerca, es chiquito, y nos describió. No lo voy a describir por respeto a lo que les voy a contar después, pero sí nos decía que era un niño, que sí era un niño, ya que sí era un niño y que estaba molesto, se notaba molesto. Entonces dijimos, entonces no está asustado. No, me dijo, no está asustado, está molesto. En su cara se le ve molesto. Le digo, no sé cómo vio su cara, si estaba todo oscuro, pero bueno, me imagino que ellos como les vuelvo a repetir, sí había una luz que entraba hacia la cocina, pero era mínima. Entonces, como les digo, si tú te concentrabas bien, sí podías ver algo. Ya, bueno, En fin, mi otra amiga empezó a gritar más todavía porque decía que lo jalaba, que se lo quedaba viendo y que la jalaba, como diciendo, ven a algún lado, llévame a algún lado o sácame de aquí. Y entonces mi otra amiga entró en más trance y empezó a, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Y dice que el niño no le contestaba. Pero mi otra amiga seguía con el pánico de que seguía sintiendo que lo estaba jalando. Ella no lo podía ver, pero sí sentía. Pero mi otra amiga, la que estaba concentrada, sí lo veía, pero no lo sentía. Sí sentía su aura y su vibra, pero no que lo tocaba. A ella no lo tocaba, sino a mi otra amiga. Entonces, en un punto ya dijimos, esto no puede ser tan cierto, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pero el ambiente sí se sentía muy raro. Cargado, muy cargado, muy fuerte. Entonces, hicimos que el niño, mi amiga hizo que el niño se vaya, ¿ya? Hizo que el niño se vaya, suelte a mi amiga y que se vaya, y dijo, déjeme un ratito sola. Ya. Fuimos al cuarto de mi amigo, a su dormitorio, que era en el segundo piso, su sala era en el primer piso, y a mi amiga la dejamos sola en la sala. Loquísima, no, yo no me quedo ni. Ya, ahí, allá arriba, sentíamos que se movían los muebles, sentíamos gritos, pelea familiar, ¿me entiendes? O sea, en una discusión familiar, bien, así se sentía. Y tú lo podías escuchar, y nosotros lo escuchábamos. Pues entonces, yo, no. Vámonos cada quien a su casa. Bajamos, ¿Ya? tratamos de sacarle del trance. Ay, Filiberto, tranquilo. O sea, tratamos de sacarla del trance. Ya. Nos costó mucho, la sacamos del trance y dijo, me quería decir algo, pero no lo dejaba. Me quería decir algo y no lo dejaba. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos, salgamos. Para que tú salgas de la casa de mi amigo, como era una casa grande, porque era de su mamá y de sus tías, había un portón.
para que me entiendas, toda su casa había sido ya reconstruida, es decir, ya levantada, como ya se habían dividido su herencia, por decirlo así, ya algunas partes de esa casa habían sido reconstruida, pero el callejón por donde salíamos era, era la misma, era la misma. Daya, el portón era de madera y siempre hay como que rendijas o rajaduras de donde la luz se ve, entonces era muy notorio el portón, pero había rajaduras por el portón donde tú sí podías ver, entonces sí había luz, sí podíamos ver. Un hombre parado, alto y con sombrero. He ahí, haciendo un paréntesis, que puede ser esta leyenda, no me acuerdo el nombre, se me fue, de este hombre que dice del sombrero, de este hombre alto, largo, flaco, con sombrero. Lo vimos así, tal cual. Entonces existe. Y nos queríamos acercar para salir. Daya, sentíamos que algo nos empujaba. No te miento, éramos 2, 3 que estábamos adelante, los más valientes, y nos empujaban para no salir. Y no había nadie, solamente esta figura al frente nuestro, como de aquí a mi puerta. Ya para que la gente entienda, unos 2 metros habrá de casa. Sí. Más o menos, 2 metros. Y lo veíamos, todos los veíamos. Y las chicas empezaron a gritar, y algunos de nosotros a desesperarnos. Y siempre hay un loco en todo grupito. Por favor, ya te he dicho, cambiase todo y amada, por el amor de Dios. El celular, es el celular. Se me salió el alma, Dios. Entonces, como te digo, siempre hay un loquito en todo grupo. Vamos, dijo. Salió y él abrió la puerta y de lo que nuestro cuerpo se sentía súper pesado, sentimos un alivio al salir. Esperamos a su mamá de mi amigo, que era enfermera, y ahí recién volvimos a entrar y ya no se sintió nada. Estuvo todo tranquilo. Le preguntamos a su mamá y no nos quería contar nada a todos los de el grupo. Dijo, de repente son cosas como la casa es vieja, casa es antigua, de repente hay cosas. En fin, no todos nos quedamos, algunos se fueron a sus casas por todo lo que había pasado. Muy fuerte. Pero yo sí me quedé. Yo sí me quedé. El tema en todos lados menos en su casa. Y yo sí me quedé. Y ya en el desayunando, le volvimos a decir, o sea, ¿por qué no nos cuenta? Y le contamos lo que nos había pasado la primera noche. Lo que nos había pasado viendo al niño bailando. El niño estaba loco. Y sí nos contó, pues. En esa casa, como ya te digo, era una casona grande, alquilaban cuartos. Y habían alquilado a una familia. Y esta familia tenía un niño, pero esta familia era de papá, mamá, y el niñito. Como que la relación era muy tóxica. Sí, era muy fuerte. En una de esas discusiones habían dejado al niño solo. Este niño, por jugar, había salido a la calle y lo había atropellado un camión y murió. Entonces su almita estaba todavía ahí. El alma se aferraba a la casa, pero full, y el otro tipo grande y alto, qué miedo, ¿no? Sí, entonces esa fue una de las experiencias más fuertes que pudimos pasar en la casa de mi amigo. Y de ahí como que por trabajo y por cosas ya nos distanciamos, hacíamos reuniones ya, pero en la parte ya construida. Y como les vuelvo a repetir, según se dice, las almas no reconocen cuando tú cambias algo. Es decir, si se te murió un familiar y tu casa era de adobe, era de un piso, era muy humilde, por decirlo así, pero tú ya con tu esfuerzo y tu trabajo lo levantaste de material noble, lo pintaste de otro color y todo, el alma ya no lo reconoce. Ya no lo reconoce como su casa, como su lugar, y se va a vagar a otro lugar que sí conozca. ¿Me entendiste? Entonces,
fue por eso que el pequeño, que el primer piso no había cambiado de la casa de mi amigo, ni tampoco el callejón, es por eso que se sentía todavía. Entonces, pero en la parte que él había construido, como era su cuarto y su tercer piso y todo, eso ya era construcción nueva, entonces ahí ya no se sentía nada, ahí ya no se sentía nada. Entonces nos dio un poco de pena cuando nos contó, éramos 3 nada más, creo, a los que nos contó su mamá, su hijo, o sea, mi amigo, yo y alguien más, y cuando nos contó, más de que nos dé miedo, nos dio pues, Claro, un poquito de nostalgia, que el pobre niño pues haya salido asustado o quizás por tanto grito, no sé, y pues y un camión lo haya Pero qué atropellado. padres irresponsables también, ¿no? Bueno, tú sabes que siempre hay problemitas y en medio siempre están los hijos, ¿no? Por Pero eso. bueno, ese no es el tema. Entonces, esa casa de mi amigo siempre ha sido un poco Rara. pesada y ahora te voy a decir por qué. Es un tema muy delicado y se va a tocar de una manera respetuosa para que no se malinterprete. ¿Tú has escuchado de las mochitas? No, la verdad. Ya. Primera vez que escucho. Las mochitas son las cabezas. Claro, mi mamá tiene una experiencia con eso ahora que recuerdo. Me vas a contar. Ya. Entonces, y mi amigo tiene una en su casa, en su patio, con un altar y todo. Entonces, esa mochita cuida su casa, cuida su casa, No. cuida su casa. Ya, bueno. Y esta mochita siente cuando hay personas que con mala intención o con mala vibra y no los deja tranquilos. Entonces, me imagino que dentro del grupo que fuimos había alguien, no malo, pero sí quizás con sangre un poquito pesada o algo, o que no creía lo que pasaba. Entonces, trató de sacarnos con este hombre largo, con sombrero y todo, y nos sacó a todos. Entonces, eso fue una de las experiencias más fuertes que hemos pasado. Lo que había entendido sobre eso es que tienen como una cabeza de un humano ahí. Sí, claro, pues. Ya, pero también había uno con huesos. Con huesos, sí, también. Pasaron en un reportaje hace ya tiempo ya. Que recuerdo que decían que eso cuidaba su casa, o sea, los huesos. Claro. Sí. Ay, qué miedo. Yo nunca he tenido eso y espero no tenerlo porque sería tener un muerto ahí en tu casa, literalmente. Claro, y es todo con respeto. Claro, porque mucho respeto. Eso tiene que tener un cuidado especial, pero ya no, ya. Claro. Es igual que los duendes también, que si llegas a tener uno tienes que cuidarlo mucho porque si no, pues puede ser perjudicial para ti también en cierto modo, ¿no? Ok. Ya bueno, vamos con mi historia. Bueno, no es mi historia, esta es la de mi hermana. Okay. Pero creo que es fuerte y creo que pues es casi similar. Bueno, pasó en la casa donde me había pasado lo de la otra... ¿Lo de la señora? Ajá, lo de mi mamá acostada. Lo de su mamá acostada. Los que no lo han visto, vayan a Conversación Paranormal. Para que entiendan el contexto. Para que entiendan el contexto. Entonces mi hermana dice que ella se despertaba, bueno, ellos en sí, mi mamá, mi hermana se despertaba muy temprano, ¿no? Mi hermana es mucho mayor que yo, cabe resaltar. Bueno, pues ella entra a la parte de la pollería. Bueno, ahí también era nuestra cocina, todo, porque pues ahí estaba la cocina, ¿no? Entonces ella entra en la mañana a hacer el desayuno y dice que era eso de las 6 de la mañana. Pues ella entra y ve la tele prendida. Ve una luz de la tele prendida y ve a mi papá sentado mirando fijamente la tele, pero no estaba viendo nada. La tele estaba en la... Sí, estaba todo gris, como cuando vas a buscar una señal y la señal se va, sí, ¿no? Sí, igualito. Estaba en estática, la Ajá, y mi papá estaba así, mirando la nada. No estaba viendo. Ya, y aquí está. Dice mi hermana que se queda así fría, o sea, fría se quedó porque mi papá ya no estaba en la casa. O sea, mi papá no estaba en la casa. Mi papá no estaba en la casa y había ido a trabajar temprano. Ay, Dios.
Entonces, ella se queda fría, dice que se da una vuelta, y ya no había nada. Ya no La tele están papás. apagada, nadie estaba sentada ahí. Pero luego pasó algo, o sea, quizás algún accidente. No, nada. nada. ¿Qué habrá Solo- sido? Y siento que ahí había como que cierta alma, fantasma, no sé, que se disfrazaba de nuestra familia, porque, o sea, eso ya no, pero imagínate pasar eso con mi hermana, que pasara eso conmigo. Y aparte con mi hermano, recuerdo una vez que yo entré a un cuarto de estos, pues, Ujú. abro la puerta y lo veo ahí sentado. Y mi hermano no estaba ahí, mi hermano estaba por afuera, creo. Y ahí estaba sentado. O sea, no sé qué decir, ente, no sé. Vivía por la casa disfrazándose de nuestra familia. Pero Sí. ¿sabes por qué? Sí, es que eso no llego a entender. Es que, bueno, ahí está la explicación un poco ya. O sea, es que esa casa era Huacas. Ay, pues Diosito. Ya, y dice que allí antes, cuando no, bueno, mi mamá contaba que antes cuando no estaba construido, no era como una población grande, como ya era poblado Poblado. todo, abortaban mucho ahí. O sea, Ay. dejaban abortos de bebés y todo eso. Está colgado el pito ahí. Y pues sí, o sea, y cree mi mamá que esa casa era muy pesada por el hecho de que, pues sí, o sea, no sé, había fetos, supongo, y había duendes, eso sí estoy segura de que había duendes, esos malditos duendes. Mi infancia fue una tortura por su culpa. De puro duende. Sí, porque a mí me fastidiaban, pero ya hasta no poder más, ya decir basta, yo lloraba, yo lloraba, o sea, Pero dice que los duendes solamente hacen travesuras. pero yo era una niña, Claro, pues, claro. o sea, estos pinches duendes culeros ahí. Uy, Dios. Eso que tú cuentas de ver a personas, normalmente es se me fue el nombre. Cuando fallece alguien, ¿no? Dice. Claro, exacto, pero es cuando fallece algo. Ajá. Eso es, mira, no es teletransportación corpórea, es otro término que lo escuché en un podcast que yo escucho, valga la redundancia, pero era algo así como la transportación corpórea. ¿A qué se refiere la transportación corpórea? Cuando tú ves a alguien y su caminar o algo de su rostro o la figura en sí se parece a alguien cercano, una amiga, un familiar, como en tu caso tú dices que claro. fue tu papá, pero siempre eso, creo yo, arrastra consigo pues el aviso de algo o la noticia de algo, pero como tú dices, no por eso que te pregunté si había pasado algo, tú me dijiste que no. Que yo recuerde, te lo juro, no, o sea, todo normal, todo tranquilo, por lo menos que lo que pasó que mi hermana, que estaba mi hermana de verdad es una persona que es muy, como te digo, es muy sensible, o sea, uy, Dios mío, ella es como ve algo, siente algo, es... Entonces ella sí puede sentir. No es que pueda sentir, creo yo, solo que ella es muy miedosa, se podría decir. Entonces ya pues, y imagínate que haya visto eso, la dejó como mal, pues, o sea, en el momento, ¿no? De ahí ya no le pasó nada similar. Que me contara, no, la verdad, no. En Chota a él le ha pasado un montón de cosas, porque no sé si te llegué a comentar, pero a mi hermana le hacían brujería, o sea... Ese es otro tema que vamos a tocar en otro podcast, brujería. No, sí, yo Déjenos encontré... acá sus comentarios sobre brujería. No, yo sí encontré muchos trabajitos que le hacían a mi hermana, o sea, esto es real. Esto es real, hijo. ¿Es en serio que vamos 35 minutos? Sí. Vaya, Dios mío. Ya bueno, y vamos 2 historias aún. Y sí, vamos las 2 historias. Creo que esto se va a dividir en 2 partes porque está muy interesante. Ya bueno, sigue contando. A mí me pasó ya yendo un poco más a esto de que las
almas absorben tu energía y todo eso si es que no la respetas. Chicos, es muy, muy importante que cuando ustedes vayan a un cementerio, respeten, Sí. porque ahí las personas ya están descansando. Entonces, lo que les voy a comentar, tómenlo con discreción y no es por excusarme, pero estaba en primaria. Estaba en primaria y en Cutervo, como ya les comenté, yo vivir en Cutervo, ya se había creado el nuevo cementerio, pero habían dejado las tumbas más antiguas o los ataúdes más antiguos en el viejo cementerio. El nuevo cementerio estaba alejado un poco de la ciudad, pero el antiguo cementerio estaba relativamente cerca de la escuela en donde nosotros estudiábamos. Entonces, no sé por qué nos agarró la locura. Salimos de la escuela, no me acuerdo si estaba en quinto o en sexto de primaria. Salimos y dijimos, hay que hacer retos, que entre amiguitos, ya sabes, sin tanta nota. Hay que hacer retos. Retos, sí, hay que hacer retos. ¿Qué reto? Ya temo. Te reto a que entres al cementerio. Ojo, no era de noche, era tarde, sí, pero no era de noche. Salíamos de la escuela plan de 5:30, 6, entonces había un poco de luz, pero no era tan claro todavía, ¿no? Entonces, a que entres al cementerio y toques una tumba, toques una tumba y ya dije, vamos, ¿no? Listo. Entonces, para que ellos comprueben que si estoy entrando y tocando una tumba, ellos fueron conmigo. O sea, tomen en cuenta que en esos tiempos no existían celulares como para entras con tu celular, grabas y nos traes para ver que sí los he hecho, ¿no? Claro, entonces, en ese tiempo tenías que comprobarlo. Entonces ellos fueron juntos conmigo. Entramos y vimos a una tumba, mejor dicho, a un ataúd entreabierto. ¿Ok? Entreabierto. Entonces me acerqué y yo vi la cabeza. El esqueleto. Y con todo el miedo de un niño, metí mi mano al ataúd y lo toqué. Lo toqué y me quedé un par de segundos y me salí. Lo saqué. O sea, la cabeza del muerto estaba ahí. Sí, claro, no te digo que la tumba estaba, que el ataúd estaba entreabierto, eran tumbas viejas ya. Y entonces, de muy valiente, metí mi mano, toqué la cabeza y según yo ya cumplí el reto, muy valiente, todos nos fuimos a nuestras casas, todo el mundo decía que valiente, pero yo sentía a mi cuerpo muy pesado y me temblaba el cuerpo. Esa noche, dice mi mamá, yo no recuerdo, que gritaba y sudaba, como si alguien me estuviera jalando o como si alguien me estuviera arrastrando hacia algo. Y las mamás tienen sus curiosas, sus curanderas, ¿no? Digo, este muchacho es asustadizo, le pasó algo, así que no, tienen que hacerte limpia. Tu mamá actuó, pero entonces, mi mamá llama a una señora conocida que era curiosa, que para variar era mamá de una de mis compañeras del salón de primaria. Mi compañera no sabía nada. Entonces vino la ceñito. Yo para ese entonces calladito. No decía ¿Qué pasó? ¿Dónde te has ido? No me he ido a ningún lado. De repente está jugando es un por ahí. susto, algo, de repente haces jugar y te has asustado algo. Sí, les decía, no, de repente me asusté jugando afuera a las escondidas o algo, un susto. Me decían, sí, pues eso suele pasar, que se asustan y ahí se queda tu ánimo, dicen, ¿no? Ah, sí, claro. Pero con alumbre, no sé si conocen el alumbre, para los que no conozcan, acabo de dejar una foto de lo que es un alumbre. 100% recomendado si quieren curar a sus hijos del susto. Entonces empezó a pasarme por todo el alumbre.
todo el alumbre. No sé cómo funciona esto del alumbre, no sé si se abre. No, lo tienen que quemar. Ya, y ahí. Y sale la figura de lo que te asusta. Exacto. Entonces, yo ya me había olvidado de la limpia. Para ese entonces, luego de esa limpia, unos días después ya me sentía bien. Claro. Ya no tuve pesadillas. Muy tranquilo yo. Entonces yo iba. Yo ya me había olvidado. Entonces, bajando. Saliendo ya de la escuela, estaba que bajaba las escaleras y mi compañera me da el alcance, la hija de la señora que me claro. había limpiado, y me dice, ¿dónde te has ido? Yo le digo, ¿por qué o qué? ¿Sabes que mi mamá te ha hecho la limpia, no? Sí, le digo, sí. Ya, ¿sabes qué ha visto mi mamá? ¿Tú qué? Ya. Ha visto a un esqueleto, a una calavera sin cabeza. Pero acuérdate que yo lo que toqué era una cabeza. Fue la cabeza. Ya, entonces me dice, sin la cabeza. Y se me sale, y yo le digo, pero si lo que toqué fue la cabeza. Me dice, ¿ves? Es por eso, él estaba reclamando eso. El que había profanado su tumba y había tocado, y eso que yo no lo había ni movido, solamente nada, lo toqué y retrocedí, claro. ¿No? Entonces me pasó por curioso, que me llevó el ánimo, pues, ¿no? Claro. Entonces, porque sí, estaba enfermo, gritaban las noches, me asustaba, no recuerdo lo que soñaba, pero sí dice mi mamá que gritaba, claro, que fuerte. Sudaba. Entonces, mucho respeto con las cosas del cementerio, porque son almas que ya están descansando, necesitan ese descanso, entonces pues hay que respetarlos, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que me pasó desde niño, ya imagínate. Ya, desde niño, o sea, íbamos valiendo ver. No, por favor. Ya. Ya bueno, aquí no sé cuál de las historias contar, pero comencemos con lo de mi mamá que te iba a comentar, ¿no? Ok, sí. Bueno, mi mamá no es que tenía esas cabezas de... No. Solo que hay una leyenda que dice que cuando tú tienes mucha sed o cuando tienes hambre, claro, se te escapa la cabeza de tu cuerpo, ajá. Ya, bueno. Mi mamá dice que un día... Era muy joven mi mamá en ese tiempo. Cuando pues hace años, ya muchos años, mi mamá dice que ella estaba entrando a su casa era de adobe, y entonces para dividir como los cuartos o cosas así, ella tenía como un plástico. Ella entra, dice, para dentro de su casa, de su cuarto, como sea, como vivían antes, dice que un plástico sonaba. Entonces ella, ¿qué será? Así, tipo, que como que andamos aquí muy sonadores. Yeah. Y veo una cabeza, solo la cabeza, saltándose. Rebotando. Sobre el plástico. Jesús, María José. Dice que mi mamá se quedó fría, helada, todo lo que... ¿Y la cabeza salió? No, solo saltaba. Bueno, te digo, ¿pero se quedó ahí o salió? Claro, la que salió fue mi mamá, no la cabeza. Dios, pero no reconoció de quién era la cabeza. No, dice que no le logró ver la cara, creo, dijo, pero... Claro, con el susto, imagínese pues, ver una cabeza saltando. Sí, esas son cositas que dentro de los mitos, de estas leyendas urbanas que ya escuchamos tanto en los diferentes pueblos como en las ciudades, se dice que si antes de dormir te da ganas de tomar agua, pues vayas a tomar agua. Y no te antes de dormir, porque dice que cuando no vas, tu cabeza sale. Ajá. Cabeza en busca de agua. De agua, exacto. Entonces son esas cosas que pasan. Otro de los mitos, en Cajamarca se decía que a las 12 de la noche hay varias iglesias. Cajamarca tiene muchas iglesias, como varias ciudades. Pero la acá principal del Perú. me gusta. La catedral es bonita.
pero en la zona donde yo vivo, que es San Pedro, tiene su iglesia, que es la de San Pedro. Esa iglesia, dicen que a la medianoche se escuchan campanadas, que se abre la puerta, se escuchan un carruaje que llega hasta frente de la iglesia, pasos desde la entrada de la iglesia hasta la puerta de ese carruaje, que suben al carruaje y que se escucha el relincho de los caballos y que se va el carruaje. Ay, qué miedo. Y que se va el carruaje al recorrer todo San Pedro. Lo que se dice es que es San Pedro vigilando su barrio. Ya, es lo que dicen, ¿no? Como te digo, eso son creencias, son leyendas urbanas que se dicen de nuestra ciudad. Entonces son cosas que nos han pasado. Bien. Bueno, creo que para complementar la historia cortita voy a contar a ver. Lo que me ha pasado. Esto sí ya me pasó a mí. Fue cuando nos mudamos a la casa de mi tía. Mi tía, nuestra casa estaba en construcción, para ponernos en contexto. Era pandemia. 2020. Ya, yo estaba grande, pues ya estaba adolescente, ya estaba en la secundaria, recuerdo en cuarto año creo. Ya. Bueno, la cuestión es que nos mudamos a la casa de mi tía porque nosotros vivíamos en Pomalca, teníamos nuestra casa en Pomalca, pero como todo cerró, todo eso, nosotros decidimos irnos a Chiclayo, o sea, venir acá a Chiclayo, porque estamos viviendo acá en Chiclayo, pero mi tía, como no teníamos casa aún por el motivo de que, bueno, estaba en construcción, no se podía moverse también, no avanzaban las cosas, por decir así, nos quedamos ahí en la casa de mi tía, nos dio su casa, ¿no? Nos dijo que acá nadie vive acá. Bueno, para eso su casa de mi tía remodelada, pues, o sea, porque antes había una casa pequeña de adobe y había un horno. Ya para esto, el contexto del horno, mi mamá cuenta de que los hornos suelen tener muchos duendes. Sí, muchos duendes, y más cuando no son utilizados. Ya, bueno, este horno no era utilizado, ¿no? Pero ya había sido destruido porque ya su casa de mi tía, pues que tenía unos 4 pisos. Ya, entonces para esto yo estaba en el segundo piso, ¿no? La primera noche que pasamos ahí fue tranquilo entre lo normal, pero en las escaleras había como un fierro, ¿no? Pues de esos pasamanos. Ya. Y ya, ese fierro sonaba. Pua, 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 pua. Ya, esa noche. Dijimos de repente es el aire, ¿no? El aire entrando, yo qué sé. Normal, ¿no? Entonces normal. Pero todas las noches, lo mismo. O sea, todas las noches lo mismo en las escaleras. Pua, pua, pua. Y mi mamá cuenta para esto de que a ella sí le molestaba mucho. O sea, mi mamá dice, esto es real porque, o sea, no es como que nos hayamos imaginado. Que venían, le tocaban la puerta y bajaban, sonando la escalera, así, pasamanos, pua, pua, pua. Entonces mi mamá lo que concluye es que en esa casa había duendes, o sea, porque dice que pues les gustaba fastidiar mucho. Recuerdo que a mis sobrinos que estaban jugando una vez así en el primer piso, me tiraron algo de arriba. Y yo recuerdo que muy valiente, yo me había quedado sola. Yo para esto me quedaba sola a veces, porque no todas las veces, solo que habrá sido 1 o 2 veces, creo que me he quedado sola, porque mi papá se fue a Pomalca. Mi mamá parece entonces también tuvo que ir a Pomalca por algunos motivos. Okay. Y se quedaron ahí, pues. Y recuerdo que yo así era la tarde, o sea, ni siquiera era la noche, por decir así, ¿no? Recuerdo que dije, o sea, yo bien valiente dije, ya deja de fastidiar. O sea, ya deja de fastidiar, no me molestes. Decía, a ver, ven, pues si les machaza. Me tiraron una piedra. ¿Sí? Entonces eran duendes. Sí, pues los duendes se habían molestado. No, sí me tiraron una piedra, o sea, recuerdo que de arriba, ¡pam! Lanzaron. Me metí al cuarto y no salí. Dios. Sí.
Son cosas... Recuerdo que para ese tiempo yo era ya más valiente, porque recuerdas que anteriormente había pasado de los duendes, que todavía no le he contado también. O sea, yo ya tenía cierta fuerza, por decir así, pero sí también sentía cosas. La casa era muy, muy pesada, o sea, sí, muy, muy pesada. Y todo era muy, muy feo. Recuerdo que mi hermana también, en ese tiempo estaba embarazada. Dice que una cosita chiquitita se le acercó, le tocó su panza y se fue. Jesús. Y dice, mamá, yo lo vi, te lo juro, era un duende, dice, era un duende, o sea, me tocó mi barriga. Y recuerdo que mi hermana estaba en peligro de que se le bajara el hijo, pues. Claro, ella está embarazada. Sí. A veces era por eso, pues. Claro, dice que, o sea, todo mal. ¿No ves que los duendes tienen cierta pego por los niños? Sí. Sí. Más con los que no están bautizados, Ajá. los que son yo. moros. Los que una son niña moros. de 21 añitos. Se me voy a llevar. Chicos, estamos en 51 minutos grabando. Vamos a cortar la primera parte ahí de esta historia y vamos a seguir grabando nosotros, pero ustedes lo van a ver en un tercer capítulo, Claro. Porque está demasiado largo. Así que yo soy Temo. Y yo soy Dayana. Y esto fue Conversación Pendiente.